Pues ahora le aprecio mucho al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que me haya aceptado esta llamada. Habíamos hablado de las vacunas. Arturo, muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, Arturo. Bueno, se han aplicado, las cifras que se han aplicado, las dos dosis a 11.134.000, ¿sí? Y una sola dosis a 5.300.000, que están lejísimos, Arturo, de los 126 millones de mexicanos que somos, que supongamos que seamos 95 los que mayores de edad, mayores de 18 años para vacunar. ¿Qué opinas? Son 92 millones los mayores de 16 años, más o menos. Sí. Mira, la diferencia importante está en los ritmos en que están llegando las vacunas. Si me permites, te comparto unos Sí. números muy rápidamente. Por ejemplo, en diciembre llegaron 53,000 vacunas. En enero llegaron 712,000 vacunas. En febrero llegaron 3 millones de vacunas, 3.073.000. En marzo llegaron 9.627.000. En abril llegaron 11.957.000. Y en mayo están estimadas que van a llegar alrededor de 17.888.000. Eso está prácticamente seguro. Estamos apenas a 10 días de concluir el mes. Y para junio están estimándose alrededor de 31.150.000. De tal forma que lo más destacado de esto es el ritmo al que se está incrementando la llegada de las vacunas y por lo tanto la vacunación. Por ejemplo, como sabes, el día de ayer se llegó a un récord en el número de aplicaciones diarias, que son alrededor de 710,000. Se incrementó la capacidad de aplicación, muy pronto vamos a poder estar aplicando alrededor de 800,000, pero ya vamos a estar teniendo semanas de 7, 6, 8 millones de vacunas por semana. Entonces el reto en realidad no va a ser tanto si hay o no las vacunas, sino qué tan rápido las podemos poner. Aplicarlas. Así es. ¿Cuántas vacunas se compraron, secretario? 250 millones de vacunas. Ahora esas incluyen las de CanSino, que son de una sola dosis, y las del resto de las vacunas Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, que son de 2 dosis. Esas 250 millones de vacunas permiten vacunar a 140 millones de mexicanos. Como tú correctamente dijiste, hay 126 millones de mexicanos y hay 92 millones de mexicanos mayores de 20 años. Entonces, hoy hay 60% más vacunas de las que nosotros necesitaríamos. Bien. Tal vez en el verano, como está pasando en Estados Unidos, se empiezan a autorizar para niños, adolescentes de más de 12 años, pero es algo que no está claro ahorita. Bien. Ahora, ¿esto cuánto ha costado, estas 250 millones de vacunas? ¿Sí, el dato es público o es reservado? Los que son reservados por confidencialidad son los específicos de cada farmacéutica. A petición de ellos no está reservado por nosotros, pero te puedo decir lo que hemos pagado hasta ahorita y lo que tenemos en contratos totales. Los contratos totales son por alrededor de 44,000 millones de pesos, y lo que tenemos pagado hasta el día de ayer, hasta el 17 de mayo para ser preciso, es 18,133 millones de pesos. Bien, esto es en el tema salud, secretario. Sé que tienes poco tiempo, por eso quiero irme con lo siguiente. ¿Cuándo volveremos a recuperar los niveles que teníamos en 2018 a nivel de peso, sí, no de porcentaje? ¿De actividad económica te refieres? Sí, sí. Mira, prácticamente vamos a recuperar, yo diría, como el 60% de lo que teníamos este año, y el ¿Este año que año? entra sí, el 60% de lo que, o sea, es el 60% de lo que perdimos, ¿no? O sea, que es lo que, Sí. cómo estamos viendo nosotros la dinámica económica, ha mejorado muchísimo. De hecho te comparto algunos datos. Tenemos ya 3 trimestres consecutivos de crecimiento y hemos recuperado el 96% del nivel prepandemia que teníamos al cuarto trimestre del 2019. Ahora, este año todavía debe ser un año disparejo, donde en la primera mitad del año estábamos aplicando la vacuna y había muchas actividades que estaban todavía con restricciones, y la segunda mitad del año va a ser casi con una apertura muy similar a la que teníamos antes de la pandemia. Ahora, te pregunto, ¿es conveniente
estamos en una crisis económica, sin duda derivada de la crisis sanitaria, de la pandemia. Así es. En estas circunstancias, ¿todavía mantienes la idea de plantear una reforma fiscal en la segunda parte de este año? Bueno, a ver, lo que hay que hacer es discutirlo y las reformas fiscales tienen muchos elementos. Uno puede ser de Sí. facilitación de los impuestos y en todo caso si se planteara una reforma fiscal en septiembre es para que entrara en vigor en el 2022. Yo creo que lo que sí yo estoy convencido es que tenemos que tener una reflexión profunda de si los niveles de ingresos que tiene el país son los que queremos que tenga en el mediano plazo, porque no toda reforma fiscal entra incluso el año siguiente, puede haber artículos transitorios que determinan su aplicación después. Y básicamente lo que nosotros tenemos hoy es una economía donde se recauda alrededor del 13.8% del PIB, mientras que hay países como Uruguay que recauda el 28%, Brasil 34%, Francia, Dinamarca 45%. Entonces es una economía que recauda poco, pues tiene Sí. servicios Que eso ha sido muy históricamente restringidos. un lastre. Sí. Y antes lo veníamos compensando con ingresos petroleros, pero los ingresos petroleros, que es el resultado de un precio por una cierta cantidad producida, ni los precios están arriba de 100 como los llegamos a tener, ni la cantidad está en 3 millones de barriles como la llegamos a tener. Entonces, lo que antes nos venía con cierta facilidad a través del petróleo, ahora tenemos que buscar formas de compensarlas con ingresos tributarios. Ahora, no hay reforma fiscal que no busque mayores ingresos tributarios. Nunca he conocido una, Arturo. Bueno, llegaron a tenerla, por ejemplo, en Estados Unidos es lo que llamaban una reforma fiscal de ingresos neutrales, es decir, lo que buscaban era cambiar la composición y no tanto aumentar la recaudación. Eso fue en la época de Bush, un Bueno, gobierno republicano que sí, imaginarás no quería pero, recaudar más. pero aquí sería obviamente para recaudar, para tener más ingresos, ¿no? Sí, aunque por ejemplo hay cosas que hicimos nosotros, Joaquín, como por ejemplo la eliminación de algunas, la compensación universal, etcétera, que no aumentó ni el número de impuestos ni las tasas, pero sí eliminó las posibilidades de evasión. Entonces, no todos los incrementos que hay en los ingresos van asociados a A ver, incrementos en los impuestos o las tasas. yo estoy de acuerdo totalmente. A ver, hay que apretar a quienes no pagan, Así es. no a los Así que es. pagamos, ¿no? Así es, o sea, las reformas tienen además que asegurarse de que haya un equilibrio entre todos los contribuyentes y de crear una cultura en donde todos cumplimos. Estoy corriendo, Arturo, porque me dieron pocos minutos. A ver, la inflación se salió de madre, ¿sí? Como los Sí, ríos a veces, ¿sí? ¿Sí? sí, Como los ríos. Estaba sí. previsto del 3 al 4, está arriba del 6 y además con un crecimiento cero, ¿sí? Sí, pero hay que hacer una distinción y hay que meterse a los números de inflación en detalle. Generalmente en todos los países, incluyendo México, hay una distinción muy importante entre lo que se llama la inflación subyacente, que es decir, la que Sí. está, y la inflación no subyacente, que es en lo que no se controla. Uno de los incrementos importantes que ha habido es en la no subyacente, sobre todo ligado a los incrementos en los precios del gas que hubo cuando se congelaron el sistema de transmisión en Texas. Pero hay otro elemento que a nosotros nos deja cierto nivel de tranquilidad y Joaquín, siempre que la inflación llega a 6% hay que darle seguimiento con cuidado, y es que estamos viendo incrementos en algunos bienes que claramente están ligados al confinamiento. Por ejemplo, compra de implementos para limpiar la casa, la gente está pasando más tiempo en la casa, compra de televisores o de computadoras porque los niños están tomando clase en la casa, electrodomésticos, etcétera. Esta tendencia claramente va a disminuir cuando los niños regresen a clases, y ya empezaron a regresar a clases en algunos estados. Entonces hay algunos de los componentes de la inflación que para nosotros son transitorios y por lo tanto no van a generar una tendencia, pero de cualquier forma hay que seguirlo observando. Bien. Tengo dos preguntas más. ¿Cuándo calculas que se recuperen todos los empleos formales que se perdieron por la pandemia? Mira, yo creo que hacia finales de año ya estaremos ¿De claramente este año?
Sí, pues mira, tenemos un desempleo, una recuperación asimétrica de los empleos mira, perdimos nosotros 12.5 millones de empleos, hemos recuperado 10.5 millones, o sea, el 84% de todos los empleos que se perdían. Ahora, la recuperación es asimétrica. Por ejemplo, en los sectores que son incentivos en comercio, como en contacto, como comercio, restaurantes, etcétera, se ha recuperado menos que en los otros. Y también ha sido una recuperación asimétrica en materia de género, y eso es algo que es extraordinariamente doloroso. Las mujeres han recuperado menos de los empleos que habían perdido con relación a los hombres. Ahora, este sí es un elemento, y por eso yo he sido de los que hemos apoyado el que se vacuna a los maestros, que creemos que va a cambiar cuando los niños regresen a la escuela, porque hoy alguno de los padres de familia se queda en casa y frecuentemente esa responsabilidad recae en las mujeres. Entonces está generando una doble carga en términos de género. Ni pueden salir a trabajar y además se hacen responsables del cuidado de los hijos. De los hijos y de la casa, además. Así es. Triple. Así es. Ahora, el tema del presidente varias veces desde abril el Banco de México anunció, y tú lo sabes mejor que nadie, que no iba a haber remanentes derivados del tipo cambiario el año pasado, y presentó todos los argumentos, sí, aquel disparo del dólar hasta los 25 pesos. Hoy lleva el presidente 3 días reclamándole al Banco de México que no hay remanentes para este año, y que en otras administraciones sí había, como si fuera un asunto partidista, que tú sabes que no lo es el Banco de México. Y repito, hoy emplazó al Banco de México para que explique cómo está administrando las reservas, por qué no hay remanentes y que cuánto cuesta el manejo de las reservas. Esto es algo a lo que el Poder Ejecutivo no tiene derecho, ¿o sí? No, las reservas son de todos los mexicanos. Yo creo que Sí. hay que hacer una respuesta en dos partes. Primero, el tema de los remanentes, a mí esto va a sonar inusual, me preocupa un poco menos, porque los remanentes se calculan como la ganancia cambiaria en las reservas asociado al tipo de cambio al 31 de diciembre de un año con relación al tipo de cambio al 31 de diciembre del otro año. Al 31 de diciembre del 2019 el tipo de cambio era 18.9, es decir, 18 puntos. Y generó un gran interés y el tema de los remanentes cuando el tipo de cambio se fue a 25.3. Entonces, digamos, el 23 de marzo, si mal no recuerdo, del año pasado. Entonces hubo especulaciones sobre cuántas decenas de miles de millones de pesos esto podía significar. Y se estuvo en rangos arriba de 24, 25. Pero cerró en 19.9. Entonces, gran parte de lo que motivaba la discusión me parece que se perdió, afortunadamente, porque es bueno para el país que el tipo de cambio no se haya mantenido en los niveles arriba de 20 como estuvo. Ahora, lo que yo sí creo es que no hay ningún problema en saber cómo se manejan las reservas del país. O sea, yo sé cómo se manejan las reservas del país, parte de mis funciones, soy miembro de la Junta de Gobierno del país, es una de las principales fortalezas del país el tener 195,000 millones de dólares. Se tienen que mantener con muchísima prudencia, claro, se tienen que manejar con muchísima prudencia, es decir, no va a estar en activos especulativos, va a estar fundamentalmente en bonos del tesoro, etcétera. Se tiene que conseguir siempre algún tipo de intermediario para comprarlos, pero en general para ese tipo de activos esas cosas son relativamente baratas. Yo no creo que pase nada tampoco si se da a conocer cómo se hace eso. Yo creo que el Banco de... Yo no tengo problemas, yo no tengo problemas, lo entiendo. Pero el tema del remanente, me parece que el presidente no le entiende el tema del remanente. ¿No se lo has explicado? No, mira, yo creo que lo que pasa es que han venido cambiando los criterios con los que se han venido aplicando a lo largo de los últimos años. Y si en ese sentido hay un criterio claro y un acuerdo ya dentro del Banco de México, yo creo que ayudará mucho este tipo de discusiones en el futuro si se transparenta cuál es el criterio. Pero tú lo conoces. No, yo lo conozco, pero me queda claro que no todo, y yo conozco muchas otras cosas además de eso que no conocen muchos de los mexicanos. Yo creo que eso es importante. Empezando por mí. Sí, tú recordarás en este tema.
Nada más para al mismo tema, y ya es algo que tiene que ver con eso, Joaquín. En 1994, las reservas que ahora cualquiera puede checar cuánto están en el Banco de México, no eran públicas. Se daban 3 veces al año. Sí, efectivamente, y hubo un momento que había ya nada más 2,000 millones de dólares. Así entonces es. Tampoco pasa nada haciendo pública esta información. El 21 de diciembre de 1994 estaba la reserva por debajo, las reservas por debajo de su nivel técnico. Así es. Entonces no Después pasa de haber nada. después de haber estado en febrero, Arturo, después de haber estado hasta el 23 de marzo, otra vez vuelvo un 23 de marzo, en 27.500 millones de dólares por primera vez, un nivel más alto. Así es. Entonces yo creo que más allá de las discusiones y ese tipo de cosas, a mí yo no veo ningún problema en que sea transparente con esta información. Bueno, pero nada más por último, Arturo, dime, ¿tú tienes claro que el Banco de México no tuvo utilidades en el tema cambiario para entregar remanentes al gobierno, o sea, a la Secretaría de Hacienda? ¿Tú lo tienes claro, el motivo? No, sí hubo utilidades. Lo que cambió es la forma en la que se utilizan esas utilidades. Se están generando una reserva técnica, están cubriendo las pérdidas y después es lo que es que se determina cuáles son los remanentes. Pero el remanente no es toda la utilidad. Entonces sí hubo utilidad, pero de acuerdo a los criterios que aplicaron, entonces no hay remanentes. Y a mí me parece que lo que va a ganar mucho a evitar esta discusión es dejar claro, porque tampoco es un tema muy complejo, es de aritmética, nada más se le resta y se le suma esto, etcétera, cómo se llega a esa cantidad. Y si se hace así, esta discusión va a quedar saldada de aquí al futuro y cualquier mexicano podrá, porque no es una fórmula muy compleja calcular, si es que fuera de su interés, cuántos son los remanentes posibles. A ver, lo planteo de otro modo para terminar. ¿Tú crees que el Banco de México le esté negando algún peso al gobierno federal? ¿Y lo esté ocultando? Déjame ponerlo de otra forma. Hasta donde yo entiendo, no hay una regla clara. Están aplicando una regla, pero esta regla ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, pero vamos. Que es la preocupación que tenía el presidente. Sí, pero ¿tú crees que le está negando el Banco de México alguna parte? Yo creo que con el mecanismo actual que tiene, no, pero depende fundamentalmente de cuánto fueran las reservas que quisieron haber constituido. Si hubieran decidido haber constituido menos, podría haber habido remanentes. En cualquier caso, Joaquín, para regresar a mi postura inicial, pues tampoco es que iban a ser muchos remanentes, dado que el tipo de cambio acabó abajo de 20 pesos por dólar. Así es. En fin, y yo nada más te pregunto, te prometo que esta es así la última. ¿Esto ya se los ha explicado al presidente? Te reitero la pregunta. No, porque esto también lo hemos nosotros venido aprendiendo poco a poco. O sea, el hecho de que todo esto no necesariamente no fuera público también quiere decir que no necesariamente era público para mí. Es una de mis responsabilidades irlo entendiendo y en la medida que tú formas entendiendo... Tú formas parte del Banco de México. Sí, donde se discute... Como secretario de Hacienda. Sí, donde se discute cómo se fija la tasa de interés, pero no asisto a las reuniones donde se deciden cuáles son los mecanismos para determinar cuáles son los remanentes. No, pero os digo, no te sale nada ajeno al Banco de México, ni por tu posición actual ni por la anterior. Así es. En fin. Bueno, pues un día que tengas más tiempo, seguimos, ¿no, Arturo? Cómo no, con muchísimo gusto. De tu oficina. Muy bien, con muchísimo gusto. Gracias, secretario. Muchas gracias, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Le agradezco este tiempo.